Cambio climático por la Flaxo. Daniel Blum, licenciado Daniel Blum, Daniel Quintero, Florencia, los saludamos de Radio Fénix, La Rioja, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Un gusto estar aquí. ¿Qué tal, licenciado? Buen día. Licenciado, el cambio climático es una realidad, es un mito, las temperaturas, porque así como hay una corriente que habla de que es culpa de los seres humanos, hay una corriente importante científica que dice que no, es una cuestión casi natural y que el hombre no tiene nada que ver. ¿Cuál es la realidad sobre el cambio climático que está llevando a estas temperaturas extremas en buena parte del viejo continente? Mire, la realidad es una, y es lo que indica la ciencia, la abrumadora mayoría, le diría el 99,9% de todos los científicos creíbles del mundo, dice que el cambio climático es real y es antropogénico. Esto no quita que haya un cambio climático natural, es decir, que ocurre a lo largo de millones de años. La temperatura del planeta lógicamente cambia, pero esto que estamos viviendo en las últimas décadas es completamente causado por la actividad humana. Esto de que en menos de 20, 30 años las temperaturas hayan subido más de 1 grado, eso en un ciclo natural no ocurre. Esto es completamente causado por la actividad humana, específicamente por la quema de combustibles fósiles y por la destrucción de ecosistemas. O sea, que no quede ninguna duda, el que lo quiera negar seguramente tenga sus intereses en negarlo, pero es abrumadoramente real que el cambio climático existe y que es causado a las tasas actuales por la actividad humana. Daniel, ¿estamos en un punto de no retorno de esta situación o todavía tenemos tiempo de leí por ahí que hay algunas cuestiones que ya son irreversibles, que ya no vamos a poder solucionar, pero hay otras que sí? Bueno, eso es lo bueno y lo malo. Lo malo es que estamos, si damos un paso en falso, estamos frente a un punto de no retorno. Es decir, si transgredimos las barreras que el planeta nos impone, después es prácticamente imposible volver atrás. Lo bueno, y es por eso que yo quiero enfatizar esta parte, es que todavía tenemos una ventana de oportunidad. Podemos sacar el pie del acelerador hacia el infierno climático como humanidad, pero eso tiene que ser ya. Ya tenemos que dejar de invertir en combustibles fósiles, ya tenemos que acelerar la transición energética, abasteciéndonos más que nada de energías renovables, ya tenemos que dejar de deforestar, de perder ecosistemas, pero tiene que ser ya, eso ya es súper evidente. Ahora, para esto, Daniel, se tienen que poner de acuerdo las grandes potencias que nunca terminan de ponerse de acuerdo. Ahí está donde entran los intereses, ¿no?, que decías recién. Totalmente, sí, las grandes potencias sin duda que tienen su gran responsabilidad en este problema, pero también a veces los pequeños y medianos países, bueno, en el caso de Argentina es una mediana economía, no se puede decir que sea un pequeño país, es una mediana economía que también puede hacer lo suyo y podría de hecho hacer más de lo que está haciendo, porque, por ejemplo, Argentina está invirtiendo miles de millones de dólares en seguir explotando combustibles fósiles, no renovables y muy contaminantes, y Argentina podría utilizar todos esos millones de dólares en explotar los maravillosos vientos que tenemos en la Patagonia, los soles muy productivos que hay en el norte. Es decir, Argentina tiene una oportunidad importantísima para producir, para convertirse en un productor de energía limpia y no la está aprovechando, y esa es una responsabilidad que tenemos que asumir los argentinos y nuestra dirección política y nuestros empresarios, y no podemos echarle la culpa fuera de esto. ¿Qué puede hacer cada uno, no? Porque también leí que pequeñas acciones ayudan, ¿no? Cada uno a hacer el cambio en su casa, en su barrio. ¿Esto sirve? ¿Suma? Bueno, sin duda suma. Todo cambio que hagamos es para positivo porque contagia, y eso es lo importante de todo esto, empezar a contagiar desde las pequeñas acciones y esperando que eso escale. Y hay muchas cosas que podemos hacer desde lo individual en el día a día de cada uno. Por ejemplo, dejar de usar el auto y cambiarlo por la bicicleta o caminar o el transporte público. Eso ya es un montón y además ayuda a descongestionar las ciudades que
generan otros problemas. También se puede eliminar el uso de plásticos de un solo uso, y plástico de un solo uso es, como bien dice el nombre, los plásticos que se usan solo una vez y después terminan en un vertedero, como por ejemplo todo lo que sean plásticos descartables, bandejas, cubiertos, botellas de plástico, hay que descartarlo totalmente y cambiar por alternativas más sustentables. También se puede, en cuanto a la alimentación, bajar el consumo de carne, y con esto no digo que hay que eliminarlo por completo, porque una pequeña cantidad de carne a la semana es recomendada en términos nutricionales y ambientales, y se puede comer una vez por semana carne, y eso es una cantidad justa y racional desde el punto de vista ambiental y nutricional. Daniel, hace un par de días hablaban de que fue el julio o días de julio los más intensos de calor a nivel global. ¿Eso es así o es una fake? No, es así, no se puede ir en contra de los indicadores. Uno tiene un termómetro y el termómetro no le va a mentir a uno, en todo caso es uno el que no quiere ver esa realidad, pero sí, tal cual, como usted dice, en Europa sobre todo se sintió esta brutal ola de calor. En China se sobrepasaron los 52 grados, un récord total. En Canadá se estaban prendiendo fuego enormes superficies forestales, bueno, y todo lo que ya vimos años anteriores, los fuegos en Australia, incluso acá en nuestra Argentina, en el delta, en el sur, en el norte, es decir, en todas las latitudes ya se sienten las consecuencias del cambio climático, ya existe, ya está acá y vino para quedarse, a menos que hagamos cambios radicales. ¿Crees que los gobiernos tienen que de una vez encarar esta situación? ¿Por qué hay tanta apatía por parte de los gobiernos? Bueno, porque está mucho el sálvese quien pueda, o el yo no voy a hacer hasta que el otro no haga, ¿viste? Y como es un problema global, hay que resolverlo de forma global y articulada. Pero está mucho esto de, bueno, yo no voy a arrancar a hacer hasta que el otro no haga, o yo voy a priorizar siempre mi economía y el resto, bueno, que vea. Existe mucho de eso, lamentablemente, y la realidad es que los políticos y los empresarios no entienden la gravedad de la situación. Esto es serio y los políticos y los empresarios no lo están entendiendo, no sé, por una cuestión de que capaz son de otra generación, capaz no tienen formación en ciencias, tal vez nos falta un poquito de empatía como seres humanos, pero realmente no están entendiendo que esto ya llegó, y por más de que uno prende el aire acondicionado en verano, después va a salir a la calle y va a ser lo que se está viviendo en Europa o en China, y lo que vivimos acá en el verano en Argentina. La última, Daniel, agradeciéndote por la deferencia. ¿Qué tenemos que esperar los argentinos para el verano 2024 con el tema del Niño y demás? ¿Qué pudiste averiguar? ¿También vamos a sufrir temperaturas extremas? Bueno, en el verano pasado ya se hicieron olas de calor interminables, y esto lo único que puede hacer es repetirse e intensificarse. O sea, para este verano, bueno, lo más probable, obviamente no soy meteorólogo ni tengo la vara de cristal, pero lo más probable es que las olas de calor se repitan cada vez con más frecuencia y con más intensidad. Daniel, muchísimas gracias por atendernos y alertarnos. Una más. Sí, esto por favor, lo que usted guste. ¿Se puede traducir, como también dicen algunos científicos, en un mayor deshielo de las zonas árticas y que suba el nivel del mar? Es decir, que algunas ciudades costeras próximamente queden bajo el agua. Totalmente. Es una de las consecuencias más palpables del cambio climático, es la subida de las aguas de los océanos, y sí, con esto muchas ciudades costeras van a quedar bajo el agua. Sin ir más lejos, Argentina tiene una enorme costa y muchas grandes ciudades en la costa. Sin ir más lejos, la capital federal está sobre la costa, y es muy probable que muchas partes de estas ciudades costeras queden bajo el agua, porque si el mar sube 50 centímetros, 10 centímetros, o 60 centímetros, ya es una cantidad muy relevante, y que muchas partes de esas ciudades no están por sobre esa altura de subida del nivel del mar. Sí, en aquel momento vi un mapa de cómo quedaría, y por ejemplo Miami, Manhattan en Estados Unidos quedaría bajo el agua, una cosa totalmente impresionante.
Sí, hay países enteros como Holanda, de hecho se llama Países Bajos, justamente porque está por debajo del nivel del mar, y bueno, los holandeses tienen capacidad de adaptarse, tienen infraestructura como para frenar el avance del mar, pero otros países u otras ciudades u otras islas no tienen esos recursos y esas infraestructuras y literalmente van a quedar bajo el agua. Daniel, ahora sí la última. Los gobiernos, más allá de empezar a tratar de hacer iniciativas y acciones para frenar esto, que ya es medio irrefrenable, ¿también ya deberían empezar a trabajar para las consecuencias? Algo que quiero destacar es que quiero decir, es frenable, se puede frenar, y eso es algo que un mensaje que tenemos que dar. Más allá de eso, una vez hechos todos los esfuerzos para frenarlo, después sí hay que adaptarse a las consecuencias, claro. Y eso es lo que se llama adaptación. Y se adapta con infraestructura, por ejemplo, para frenar el ascenso del nivel del mar, pero sobre todo con naturaleza. Es evidente que la naturaleza tiene que ser una aliada, y por ejemplo, en vez de deforestar costas o transformarlas en infraestructura poco resiliente, las costas hay que reverdecerlas, hay que volver atrás con las construcciones no planificadas y apostar a las soluciones basadas en la naturaleza, porque la naturaleza, la mayoría de los casos, es la principal aliada para adaptarse al cambio climático, y que el impacto de, por ejemplo, la subida de las aguas costeras no sea tan importante, porque los humedales costeros, los manglares, amortiguan el ascenso del nivel de aguas. Daniel, muchísimas gracias por atendernos. Un gusto estar acá, cuando gusten. Daniel Blum, licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Cambio Climático por la Flaxo. Vamos a la pausa, ya volvemos.